Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de tu canal, mi canal Cristian Toriasi, de teología, teología cristiana, teología bíblica, teología arminiano-wesleyana, vida cristiana, un poquito apologética y todo lo que de verdad te pueda servir para tu crecimiento a la imagen de Jesucristo y para que si no lo conoces tengas un encuentro personal con nuestro Señor y Salvador. Y también agrego para que podamos tender un lazo bíblico, teológico, doctrinal con nuestros hermanos que tal vez no pensamos distinto, pero tenemos el mismo Dios, la misma fe, el mismo bautismo, la misma esperanza. Bueno, primero, antes que nada, en este video quiero pedir un poquito de disculpas. Hace un par de semanas que no pude subir ningún video porque estaba bueno, arreglando un montón de cosas, haciendo un montón de cosas, trabajando en la iglesia. Es una bendición poder servir al Señor y poder también tener la oportunidad de hacer cosas para bendecir a mi familia, para sostenernos y también para prepararme, porque también estudio y hago otras cosas más. Pero bueno, ahora se dio la oportunidad y quiero hacer este video que va a ser en principio una reacción, pero principalmente vamos a tratar un tema escatológico que muchas veces divide aguas en las iglesias evangélicas y vamos a tratar de poner un punto bíblico teológico y contrastarlo, ¿no? Con una visión que mm, no sé por qué se está haciendo muy general en la iglesia, una visión amilenialista, postmilenialista, que también tiene que ver mucho con la teología de la esperanza, que es esa visión de que la iglesia pasará por la gran tribulación, ¿sí? Con nuestros hermanos que tienen esta postura tenemos puntos en comunes, por ejemplo, que Cristo vendrá otra vez, que Cristo vendrá a buscar a su iglesia, que habrá una gran tribulación, un momento de prueba, pero las similitudes se terminan en cuanto a qué pasará con la iglesia, si la iglesia estará en la gran tribulación o no. Bueno, muchos están postulando y lo hacen bíblicamente que la iglesia no pasará por la gran tribulación. ¿Es esto una enseñanza relevante para la iglesia? Bueno, por un lado sí, por un lado no. O sea, eh, si, si esta postura está acompañada con una postura ortodoxa, bíblica, teológica, acerca de la escritura y de los eventos finales, no hay, este, no hay gran cambio. O sea, podemos tener posturas diferentes y después, bueno, se verá cuando ocurra, ¿no? Eh, pero sí es fundamental en el sentido de que le da eh, cierta estructura al creyente, ¿no? Porque está el creyente que piensa que, bueno, que va a tener que seguir sufriendo hasta el final y que, bueno, en la gran tribulación vamos a tener que escondernos, sea fiel o no, porque Dios te va a probar como lo va a hacer con el mundo entero, y esa es más o menos la idea que tienen aquellos que piensan en el rapto o en el arrebatamiento post-tribulacional. Y los que pensamos en el arrebatamiento pretribulacional, entendemos que tenemos que estar en principio preparados porque el Señor Jesús viene en cualquier momento. En segundo lugar, tenemos que estar a full predicando el Evangelio para que millones puedan acercarse al Señor y ser parte de ese arrebatamiento. Y también, obviamente, estamos preparados o tenemos que estar preparados para sufrir penas, pero ya la estamos sufriendo. Hace más de 2000 años que la iglesia de Pentecostés hasta este momento está sufriendo tribulaciones. Entonces sí, en cierto punto tiene
importancia. Bueno, vamos a empezar con una reacción a un post, a un blog que me pareció bastante interesante y bien respaldado con las escrituras acerca de eh, que la iglesia pasará la gran tribulación y después vamos a presentar la postura opuesta, la que yo creo, y si vos no la tenés, bueno, está bien, no hay problema, pero te la presento para que vos también tengas en claro qué es lo que pensamos aquellos que entendemos que las escrituras muestran con claridad que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Bueno, vamos a empezar por la reacción. Vamos a reaccionar. Vamos a buscar el blog. Acá está. Bien, entre todos los materiales que busqué, este me pareció bastante completo, que tiene buena apoyatura bíblica. Vamos a agrandarnos un poquito, irnos para este lado. Ahí está. A ver si lo puedo. mm, No lo puedo agrandar. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, este blog habla de varios temas que están acá. El blog se titula Yeshua, tú eres el Mashiach. Es un cristiano mesiánico al parecer, o por ahí también, porque está acá Elena White, no estoy seguro si proviene de el adventismo, porque el adventismo tiene esa postura de que la iglesia pasa la gran tribulación, con otras ideas que no son tan bíblicas, son un poco agregadas también por las supuestas visiones de Ellen White, que obviamente eso le da un tinte antibíblico, porque no debemos tener en cuenta ninguna otra visión que no esté fundamentada por la escritura. Si un profeta dice allí en Deuteronomio, habla en el nombre del Señor cosas que no están allí dentro de lo que Dios ha revelado, tiene que ser anatema. Entonces, bueno, cuando se introducen visiones y profecías de personas ajenas a las escrituras, bueno, ahí hay que tener un espíritu crítico, ¿sí? No digo que todo sea falso, no digo que el Señor complemente, el Señor lo hace, habla a las personas, pero no hay más revelación. La revelación total está allí en las escrituras, de Génesis hasta Apocalipsis, mediada obviamente por las personas, ¿no? Por el trasfondo humano, pero ya no hay más revelación de otro propósito, de otro fundamento, de otras cosas que tienen que suceder, porque lo básico ya lo reveló el Señor allí a través de sus siervos los profetas, y tenemos la más grande de todas las revelaciones, que es Jesús de Nazaret. Bien, vamos a ver este blog. Espero que lo puedan ver ahí. Bien, está basado en un video que está allí, pero no lo vamos a ver. Me voy a correr un poquitito. Ahí. Bueno, el autor del blog dice, tras ver este video más de una hora de duración y analizando los versos, está claro que la iglesia de Cristo sí pasará la gran tribulación. Esta es la afirmación que hace el autor de este blog, que la Cristo sí pasará la gran tribulación, y comienza a dar evidencia bíblica para sostener esta afirmación, ¿no? La primera afirmación que hace es que muchos interpretamos mal Lucas 21:36. Vamos a verlo rápidamente. Lucas, no tengo acá la Biblia, Reina Valera.
Mm, mm. Bueno, acá lo tengo. Lucas 21:36. Lucas 21:36, por ahí ya lo conoces, ese pasaje. Lucas 21:36 dice: Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar todos de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bueno, acá el autor del blog obviamente afirma de que los que creemos en el rapto pretribulacional tomamos este texto para eh, evidenciar que hay gente que va a escapar, ¿no? Que uno tiene que ser fiel para ser digno de escapar del tiempo de la gran tribulación. Pero si uno entiende este pasaje, que para entenderlo hay que correlacionarlo con lo escrito con los otros dos sinópticos, y, y me refiero a los evangelios de Mateo y Marcos, entendemos que en el material escatológico de Jesús, tanto en Mateo 24 y 25 y Marcos 13 y acá en Lucas 21, nuestro Señor Jesucristo se refiere a dos horizontes proféticos. En primer lugar, se refiere a la tribulación que iba a pasar el pueblo por haber rechazado, el pueblo de Israel por haber rechazado al Mesías. Esa tribulación sucedió 40 años después, tal como Lucas lo afirma correctamente. Lucas complementa con otros dichos que seguramente eh, otros testigos de aquel momento le habrán acercado, acerca de que Jesús se refería a esos momentos de gran tribulación, en primer lugar, a ese momento de angustia cuando los ejércitos de Tito y Vespasiano estaban allí rodeando Jerusalén. En primer lugar hay que entender eso. Después el Señor, según las memorias de aquellos que estuvieron en ese sermón y escucharon el sermón de Jesús en el monte de los Olivares, y de los que tomaron los testimonios después como Lucas y Marcos, hay que entender que el Señor Jesús después habla acerca de su venida gloriosa. Entonces, no está hablando específicamente de la gran tribulación escatológica, esa gran tribulación que ha de venir después de que la iglesia termine su labor, sino que habla de esos periodos de ese periodo de tribulación contra los judíos y después habla de la venida del Señor gloriosa, esa venida con sus ángeles y de la reunión con su pueblo, con Israel. No está hablando de la iglesia. Por eso este texto se refiere a santos israelitas que creen, que van a creer en el Mesías, que van a estar de pie allí ante la venida gloriosa, la verdadera segunda venida de nuestro Señor Jesucristo con la gloria de su Padre. Y no se refiere a el rapto de la iglesia. Si alguien enseña que esto habla de los cristianos que son arrebatados para no pasar la gran tribulación, están haciendo eisegesis porque el texto no habla de eso, sino que habla de, en primer lugar, haciendo correlación con Mateo y Marcos, habla de lo que iban a pasar aquella generación de Jesús unos 30, 40 años después de Pentecostés, y que sucedió y que es un hecho histórico, la caída de Jerusalén y la dispersión de todos los judíos por todo el mundo, y que esa dispersión no se terminó hasta que en 1948 se establece el Estado de Israel y comienza la vuelta total de los judíos. Todavía falta que muchos vuelvan. Entonces, no se refiere al rapto, ¿sí?
acá el autor está generalizando. Es cierto que hay muchos que utilizan este texto para hablar del rapto de la iglesia, pero no se refiere a eso. ¿Sí? Siempre hay que interpretar la escritura, los textos, de acuerdo a su contexto. Bien, sigo. Jesús está diciendo que la iglesia de él no pasará. Bueno, de hecho, lo que habla en el video muy claro está. La gente confunde la gran tribulación con la ira de Dios. Vamos a hablar de eso. Y no es así. Bueno, vamos a ver cómo defiende esto. De hecho, la iglesia de Cristo ya estamos pasando por tribulaciones, ¿o no? Sí, estamos pasando por muchas y grandes tribulaciones y en medidas muy diferentes. Las tribulaciones que pasamos los cristianos que estamos acá en Sudamérica no son las mismas de los que están pasando en el sudoeste asiático o en China o en Vietnam. No es la misma. O en Norcorea. Pero todos estamos pasando tribulaciones por causa del nombre de Cristo. Bien, acá dice, amados, es necesario de pasar por la gran tribulación, afirma acá el autor, porque es la última prueba de la iglesia de Cristo, la novia del Cordero, y debemos estar gozosos por estar en los sufrimientos de Cristo. Bueno, todo esto hay que darle buena base bíblica. ¿Quiénes se negarán a llevar la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente? La iglesia de Cristo. No dice eso el Apocalipsis. ¿Quiénes se negarán a adorar la imagen de la bestia? La iglesia de Cristo. No dice eso el Apocalipsis. ¿Quiénes no podrán comprar ni vender? La iglesia de Cristo. No dice eso el Apocalipsis. ¿Quiénes serán perseguidos y torturados hasta morir por Cristo? La iglesia de Cristo. No dice eso el libro de Apocalipsis. Todo esto, todo lo que acá refiere el autor del blog, está obviamente sacado del Apocalipsis. Pero el Apocalipsis no dice que la iglesia de Cristo es la perseguida, la que se niega y da su vida por causa de no ponerse la marca de la bestia ni en la frente ni en la mano, ni adorar a su imagen. No dice eso. Es más, hay dos referencias que se hace a ese grupo especial que se niega a recibir la marca de la bestia. Uno es en Apocalipsis 15, que dice que son aquellos que han eh, tenido la victoria o han tenido victoria sobre la marca de la bestia y sobre su imagen. ¿Y dónde los ubica Juan? En el cielo. Y, y, es, y es curioso porque este grupo canta dos cánticos: el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Esos son elementos clave para identificar quiénes son estos grupos: el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. ¿Quiénes cantan el cántico de Moisés? Los que se referencian con Moisés. ¿Quiénes son los que se referencian con Moisés? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo de Moisés, el pueblo de Abraham, pero el pueblo antropológico, que pertenece a la estirpe de Abraham, que pertenece al pacto de Moisés, al pacto de la ley. Ese es el pueblo, el único pueblo que puede cantar el cántico del Cordero. Perdón, el cántico de Moisés. ¿Quiénes cantan el cántico del Cordero? Aquellos que han recibido al Cordero como su Señor y Salvador, aquellos que le han dado sus vidas, aquellos que su sangre ha limpiado sus pecados. Pero fíjense que acá están unidos con los que
este, eh, cantan el cántico de Moisés. Estos no son cristianos de la iglesia, porque los cristianos de la iglesia no cantamos el cántico de Moisés. Los cristianos de la iglesia no nos referenciamos con Moisés, solo nos referenciamos con el Cordero. Entonces, este grupo que tuvo victoria sobre la marca y la imagen de la bestia no es la iglesia, sino que es un grupo especial que se referencia con Moisés y con el Cordero. Es un grupo especial que su providencia viene de la estirpe israelita y también que son gentiles. La iglesia ya no tiene diferencia entre gentiles y judíos. Pablo en Gálatas capítulo 3 dice que en Cristo somos uno. No hay gentiles, no hay judíos. La iglesia de Cristo es una unidad, un cuerpo de creyentes. Sin embargo, estos que tienen la victoria, estos que han de tener la victoria sobre la marca de la bestia y sobre su imagen, sí se distinguen entre judíos y gentiles. En la iglesia no hay distinción entre judíos y gentiles, porque la iglesia es el nuevo cuerpo soteriológico de Cristo. Te lo voy a leer acá rápidamente, yo lo estoy diciendo de memoria, pero quiero respaldarlo con la escritura, para refutar esta afirmación de que la iglesia de Cristo es la que es perseguida por la bestia, y el mismo Apocalipsis niega esto. Vamos a leer Apocalipsis 13, a quién persigue la bestia durante el apogeo de su reinado. Apocalipsis 13, verso 10, perdón, verso... acá está, verso 7. Y se le permitió, o sea, a la bestia, hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y después vamos a Apocalipsis 15, que ahí habla de un grupo que venció a la marca de la bestia, a la bestia y a su imagen. Están en el cielo. Si están en el cielo, quiere decir que no es que fueron arrebatados, quiere decir que dieron sus vidas por causa de Jesucristo. Entonces dice, capítulo 15 de Apocalipsis dice, y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a todos los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Este grupo, que es el grupo que es martirizado, no es la iglesia. La iglesia no tiene diferencias, aunque algunos quieren presentar esas diferencias y hablan de una iglesia hebrea y una iglesia gentil. No, la iglesia es el grupo de todos los creyentes, ya sea hebreos, ya sean indios, ya sean argentinos, ya sean norteamericanos, ya sean indochinos, todo tipo de persona, de raza y cultura distinta, pero que en Cristo son uno. Este grupo está diferenciado entre aquellos que
cantan el cántico de Moisés y aquellos que cantan el cántico del Cordero. Es obvio que los que cantan el cántico de Moisés también cantan el cántico del Cordero. Pero acá hay una particularidad, ya que Juan necesita diferenciarlos, porque están compuestos por estos dos grupos diferenciados. ¿Sí? En la iglesia no hay diferencias. En la iglesia puede haber un cristiano judío y es cristiano, es parte de la iglesia, porque hoy es el tiempo de la iglesia. Y Apocalipsis lo marca bien al tiempo de la iglesia en los capítulos 2 y 3. Bien, vamos a avanzar. Yo me quedé acá, pero está muy bueno este texto y también poder dar algunas refutaciones. Si bueno pensar lo mismo, está todo bien, ¿sí? Pero fíjate cómo interpretamos la escritura, cómo nos acercamos al texto antes de asumir una postura y decir, la Biblia dice esto. Bien, bueno, acá dice, vamos a estar por acá, muchos son los que se creen entendidos en el tema y la verdad es que no podemos decir las cosas sin analizarlas una a una, porque conforme hablemos, así escucharán los demás. Bueno, es el método que usa el autor del blog. Hay quienes dicen que la iglesia de Cristo no pasará la gran tribulación. Yo digo que no pasará la gran tribulación, pero es mero hecho de que no conocen a Dios. Ah, bueno, está juzgando. Dicen conocer, pero piensan que Dios no probará a los suyos con fuego. Es que ya estamos siendo probados con fuego. Ya está, la iglesia está siendo probada. La iglesia no necesita la manifestación de la bestia, ni que se desate todo el infierno en la tierra. Ya está siendo probada la iglesia de Cristo. Nosotros no necesitamos esta prueba. El mundo sí. Pero ahora vamos a ver. Dios en su amor dejará que sus hijos pasen por un tiempo, ese periodo de tiempo, ya que así se muestra al mundo lo que es el poder de Dios y quienes son fieles a Dios a pesar de las dificultades. Bien, la Biblia es clara al respecto de las tribulaciones de los hijos de Dios y de la gran tribulación que la iglesia de Cristo tendrá que estar en ella, ¿no? Un tema muy duro para los corazones y oídos de aquellos que solo piensan en sí mismo con egoísmo. No, no es pensar con egoísmo. Es un Dios de amor que actúa por y en su amor hacia los que le han entregado sus vidas. Dios no es cruel. Dios ya nos está probando. Dios ya te está probando. Vos no necesitas esperar una gran tribulación para probar tu amor. Ya Dios te está probando. Ahora ya, el juicio comienza por la casa de Dios, dice Primera de Pedro. Por eso son las persecuciones a la iglesia, para mostrar si la iglesia es fiel o no, y no se necesita esperar un tiempo escatológico para que eso suceda. Desde que Cristo dejó esta tierra hasta hoy, la iglesia está siendo probada y no podemos negar ese hecho histórico y fáctico. No se puede negar. Están las escrituras, está en la experiencia de cada cristiano y está en la historia y la tradición de la iglesia. O vayamos a decirle eso a nuestros hermanos en China, a los pastores en la India. ¿No están siendo probados? ¿No están pasando por tribulaciones? Los cristianos que están allí en el mundo islámico radical, los cristianos que pierden propiedades y por juicio a causa de la persecución por la ideología de género. O sea, estamos en un tiempo difícil. La iglesia pasa tiempos difíciles y es necesario que pase para que la iglesia pueda fortalecerse en el Señor. Muchas de las cosas que ponen acá en este post, en este blog, yo las creo y estoy de acuerdo.
pero no en esta postura que la iglesia no pasa, que la iglesia pasará por la gran tribulación. Veamos, acá dice, la iglesia debe ser probada con fuego antes del arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Este texto no puede probar de que la iglesia pasará la gran tribulación, porque este texto habla de las tribulaciones presentes. Pedro le está hablando a la iglesia, a las iglesias que él estaba escribiendo que estaban pasando por persecuciones. Y aunque diga que sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, no quiere decir que todo esto ocurre en la gran tribulación, sino que quiere decir que el día que sea manifestado Jesucristo es un día indeterminado que la iglesia ni nadie sabe, ni siquiera el Señor lo sabía. Ese día, la iglesia, después de haber pasado todo este tiempo desde la eh, eh, partida del Señor al cielo hasta ese tiempo, la iglesia tiene que ser hallada en alabanza, gloria y honra por esas tribulaciones que ha pasado durante este periodo de más de 2000 años. Y especialmente este periodo que estaba pasando estas iglesias allí en lo que hoy es la zona del Levante. Acá no se refiere a la gran tribulación. Acá se refiere a las pruebas que todos los cristianos pasamos. Es cierto, el texto de Santiago 1, 2, 4, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Sí, sí es cierto, todos estos textos son verdad y hablan de la formación del cristiano en las pruebas, pero no apuntan a una gran tribulación, no apuntan a un periodo escatológico del derramamiento de la ira de Dios y el que se va a permitir que el enemigo haga su última jugada para ver quiénes lo siguen y quién no. No apunta a eso, sino que habla de las tribulaciones presentes y futuras de esas iglesias, que en las futuras entramos nosotros. No habla de la gran tribulación o que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Todas estas cosas, es verdad, las tenemos que pasar los creyentes para edificarnos. Las pruebas, no importa lo duro que sean, nos edifican y nos afirman en nuestra fe en Cristo Jesús. Y cuando un cristiano es abatido por la prueba, es porque necesita fortalecer su fe. A veces nos abatatamos, a veces nos adormilamos en nuestra fe y necesitamos esta prueba, pero no la prueba de la gran tribulación o de la tribulación o ese momento que el Espíritu Santo va a dejar de tener ese control que tiene sobre el reino de las tinieblas y se va como abrir esa compuerta, simbólicamente estoy hablando, se abre la compuerta del infierno y se va a derramar todo el infierno sobre la tierra. Estoy hablando simbólicamente, no estoy diciendo que eso va a suceder. ¿Sí? Pero, a ver, no habla de eso. ¿Por qué la iglesia tiene que pasar por eso? Bien, vamos a ir rápido. Bueno, acá dice, cuando la palabra de Dios nos dice que en aquellos tiempos no vayamos a las casas a recoger nada, sino que escapemos, es porque pasaremos la gran tribulación. Bueno, esto está mal interpretado. Otra vez, los pasajes de Mateo 24, de Marcos 13 y Lucas 21 hay que verlo con un doble horizonte escatológico. Jesús
estaba respondiendo las preguntas acerca del templo y de su venida y de las cosas que iban a suceder. Y los autores, tanto los evangelistas como otros testigos que estaban ahí, que le dieron información, por ejemplo, a Marcos y a Lucas, que no estaban ahí, y Juan, que estaba ahí, pero que él no dijo nada acerca del tema. Entonces tenemos a Mateo, que estaba ahí, y que él seguramente estaba recordando esas palabras y ordenándolas como pudo, con la guía obviamente del Espíritu Santo. Tenemos que entender que Jesús está hablando de dos horizontes, de dos eventos. Su venida gloriosa, no la venida para buscar a la iglesia, su venida gloriosa y el tiempo de juicio para aquellos que le habían rechazado. Yo les remito a Lucas porque Lucas en el capítulo 21 es más claro en esto. Él, de acuerdo a la información que recopila, porque el evangelista es un recopilador de informaciones, de tradiciones, de memorias, él apunta u ordena todas estas memorias acerca de lo que Jesús dijo y las apunta al tema de la destrucción de Jerusalén. Entonces, Jesús sí está hablando de un asedio escatológico, pero también Jesús está hablando a aquellos cristianos judíos que iban a estar en el 70 después de su venida, un poquito más, y les está advirtiendo, y esto fue un hecho histórico. Flavio Josefo dice que los cristianos se acordaron de estas palabras, se acordaron de que el que tiene ahí algo en su casa y salió no vuelva a buscarlo, que su vida no sea en el tiempo del día de reposo. Eso se cumplió en la década del 70 del primer siglo hasta la caída de los rebeldes liderados por Bar Kocheva, creo que era el último líder de la rebelión judía. No se refiere al tiempo de la gran tribulación. Es cierto que va a haber una, una abominación desoladora. Pero cuando Jesús habla de que los que estén en Jerusalén huyan, le está hablando a los que iban a pasar, que para nosotros es histórico, iban a pasar ese tiempo de asedio por los romanos. Les animo a leer profundamente el capítulo 21, que no se contradice con lo que dice Mateo ni lo que dice Marcos, sino que se complementa. Están estos dos horizontes proféticos, porque el Señor Jesús les está contestando la pregunta acerca de su segunda venida y la pregunta acerca del templo. Bien, entonces esto está mal. Esto no se refiere a cristianos que tengan que huir durante la gran tribulación. Puede ser que pase, sí, va a haber una abominación desoladora en el templo reconstruido. Sí, Pablo dice que el anticristo se sentará como Dios en el templo de Dios. Bueno, sí, habrá eso, pero en el contexto de lo que dice Jesús aquí en Mateo, y en referencia también a Daniel, encima hay una traducción que habla de las águilas puestas allí. Esos eran los estandartes romanos. El centro en que apunta, a lo que apunta esta profecía es a advertir a los cristianos que iban a estar allí en Jerusalén mientras estaba asediada para que huyan. Y fue así, huyeron a la ciudad de Pelia. Les remito a los escritos de Flavio Josefo y la historia de los judíos. Bien, vamos a avanzar porque no quiero que sea muy largo el video, quiero pasar la parte de la evidencia. La iglesia pasará por la gran tribulación.
Eh, bueno, acá recomiendo este blog porque da unas pautas para interpretar que son correctas las escrituras. Bien, tenemos que hacernos estas preguntas y yo valido todo esto. ¿Qué dice el texto literalmente? ¿Qué es lo que no dice el texto? ¿Cuál es el contexto general en el cual se encuentra el versículo? ¿Cuáles son las palabras claves? ¿Coinciden los textos del uno con el otro o hay contradicciones? Todo esto tómenlo, ¿sí? Tómenlo porque esto es la forma para poder interpretar las escrituras de acuerdo a su contexto. Bueno, acá habla de las 7 trompetas, ¿no? En el libro de Apocalipsis se mencionan 7 trompetas que se tocarán y que marcarán sucesos de los últimos días. Apocalipsis 8, 9 y Apocalipsis 10. Estas trompetas marcan eventos tales como, bueno, todo lo que está en Apocalipsis 8 y 9, eh, que principalmente son plagas que vendrán sobre los incrédulos en el tiempo de la gran tribulación. Ambos, los que creen en el rapto secreto, como los que creen que la iglesia pasará la gran tribulación, coinciden en que estas 7 trompetas suceden durante la época de la gran tribulación. Sí, es cierto. Sin embargo, un grupo enseña que no habrá cristianos vivos durante esta época, porque habrán desaparecido en el rapto secreto, mientras que otro grupo afirma que sí habrán cristianos en esta época. Entonces, lo que tenemos que deducir es si el rapto ocurre antes o después de estas trompetas, ¿no? Y acá cita Apocalipsis 10, 5, 7. Y vi el ángel que, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas, bueno, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que los días de la gran voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Bien, acá dice que subrayó las partes claves. Con este texto, leyéndolo tal como está escrito, podemos deducir los siguientes puntos clave. Los 7 trompetas marcan eventos en la gran tribulación, sí. La trompeta final es la séptima. Bueno, no lo sé, no lo sé. Estas trompetas tienen que ver con la apertura de los juicios contra los incrédulos. La trompeta final, porque acá se refiere no a esta, si bien habla de esta séptima trompeta, sino que se refiere a la trompeta que habla Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y en Primera de Corintios capítulo 15, en la cual los que estamos vivos somos arrebatados o transformados, según Tesalonicenses y Corintios, y los muertos son resucitados. Pero no, no veo correlación entre la trompeta final y esta trompeta. Es más, esta trompeta, si uno lee el capítulo 11, habla del anuncio de, es un anuncio, el anuncio de que los reinos del mundo han pasado bajo la cobertura del reino de Cristo. Entonces, esta trompeta anuncia el tiempo en que Cristo vuelve a la tierra, sí, es la trompeta la cual anuncia que los cristianos son arrebatados y los cristianos que están en sus tumbas son resucitados, no lo sabemos. No lo podemos decir sí, están conectados, son lo mismo. No, no lo podemos decir porque la escritura no lo dice. Las trompetas de Apocalipsis están en el contexto del libro. Nosotros no podemos sacar una cosa del contexto, salvo que los otros textos hablen específicamente de eso, ¿sí? Y no lo tenemos. Aunque podamos incluir, por ejemplo, Apocalipsis 20, que habla de la resurrección.
Pero Apocalipsis 20 ya habla dentro del inicio del milenio. Si la séptima trompeta es la misma trompeta que eh, Primera de Corintios y Primera de Tesalonicenses, entonces tenemos un problema, porque los santos son arrebatados, ¿qué? Para volver inmediatamente otra vez. ¿Para qué son arrebatados? ¿Por qué son arrebatados al final? No se entiende el propósito del arrebatamiento, en ese sentido, si es al final. Si se entiende, por ejemplo, en Mateo 24, que habla de que los ángeles buscarán a, a su pueblo en los cuatro rincones y los reunirá con el Señor. Y ahí está hablando de los judíos, que están siendo, sí, hasta ese momento perseguidos y atribulados por el anticristo. Y tal vez algún otro creyente, no judío, pero principalmente está hablando de su pueblo, porque esa profecía apunta solo a los cristianos hebreos. Entonces, es medio difícil, o sea, un poco enredado, salvo que esta idea esté correlacionada con la idea adventista de que eh, la tierra va a reposar 1000 años acá, el diablo va a estar acá en la tierra con los demonios solitos y los creyentes van a estar en el cielo durante 1000 años, que no es lo que dice la escritura. Pero como no dice que es adventista, no lo sé. Tal vez apunta hacia eso. Pero bueno, te animo a que leas bien el libro de Apocalipsis y vas a ver que no hay correlación entre esas trompetas y no habla de ese tiempo. Es más, lo que habla Pablo habla de un momento anterior a todo eso. Porque después, por ejemplo, en Primera Tesalonicenses y Segunda Tesalonicenses sigue la vida normal. Y después viene, bueno, los no creyentes que no escapan del juicio, ¿no? Se quieren esconder y no escapan, y eso se correlaciona con lo que dice Apocalipsis, por ejemplo, el capítulo 6. Bien, lo que dice acá acerca de esta séptima trompeta es que, para, para resumirlo, es que la séptima trompeta habla de que ya no habrá más tiempo para que las personas se conviertan a Cristo. Se, se acaba el tiempo de las conversiones. Cuando dice el tiempo no será más, se refiere a que no va a haber más tiempo para arrepentirse y reconciliarse con Dios. No hay ningún texto bíblico que diga lo contrario y esta interpretación tiene sentido a la luz del castigo de la ira de Dios que se echa después. Bueno, sí, sí y no. Sí, porque habla un poquito acerca, si uno toma, perdón, el, el texto de Apocalipsis 10, habla un poquito de que hay como un fin del tiempo, no un fin del tiempo en el sentido de que no va a haber más tiempo y comienza la eternidad, no, sino es que más que no va a haber más conversiones o Dios no va a aceptar ningún arrepentimiento, el texto se refiere a que no va a haber más dilación del tiempo, porque el texto habla de la consumación del plan de Dios. Eso es lo que habla el texto. No nos podemos ir lejos del texto, no podemos agregarle más al texto de Apocalipsis 10. No podemos. Entonces, habla de la consumación del tiempo y cuando se consume este tiempo, no habrá más, el tiempo no será más. Literalmente, no habrá más dilación del tiempo. ¿Qué quiere decir que no habrá más dilación del tiempo? Que no se va a dilatar más algo que ya estaba preparado para que aparezca, para que se derrame, para que se efectúe. Eso quiere decir. No que la gente no se va a convertir más, sino que
No va a haber nada que limite lo que está preparado para ese tiempo. ¿Y qué está preparado para ese tiempo? El castigo de los impíos. El castigo de los impíos va a venir cuando se toque definitivamente la séptima trompeta. Eso no quiere decir que no va a haber oportunidad de arrepentimiento antes, porque si uno lee algunas expresiones en el Apocalipsis, cuando Juan dice que y no se arrepintieron, cuando dice y no dieron gloria a Dios y no se arrepintieron, es porque tienen posibilidad de arrepentirse. Eso está eh, en Apocalipsis 16, en Apocalipsis 9, cuando dice que no se arrepintieron ni dejaron de adorar a los demonios, ni a los ídolos, ni de hacer sus obras malvadas. ¿Por qué dice eso? Porque todavía hay oportunidad de arrepentimiento. Entonces, decir que ya que la trompeta final va a ser el momento en que no va a haber más posibilidad de arrepentimiento y viene el Señor Jesús y cambia todo, entonces esa trompeta, la séptima trompeta, es la trompeta final y la iglesia es arrebatada al final de la tribulación. Bueno, eso es una deducción falsa, errónea, que está amañada, que no va con lo que dice el texto. El texto dice que cuando se toque la séptima trompeta no va a haber más dilación del tiempo. Lo que está preparado por Dios se va a consumar y ya está. Eso es lo que dice el texto. No dice que no va a haber más posibilidad de arrepentimiento, porque si no el texto sería claro en decirlo, en aclararlo, en mostrarlo. Pero allí ese ángel dice que no va a haber más dilación, es decir, que lo que está preparado para derramarse se va a derramar. Y ahí vemos la, eh, la conjunción que hay con la séptima trompeta y las copas de la ira de Dios, del capítulo 15 y 16. Y, y esto no indica de ninguna manera que la iglesia va a pasar la gran tribulación. No es ningún indicio de que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Y después voy a poner uno más, porque tiene mucho. Yo les remito a este blog que está muy interesante. Dice, el tema de la resurrección de los muertos está conectado con el tema del rapto y cita 1 Tesalonicenses 4, 13 y 17. Hemos subrayado las partes claves, bueno, puntos clave. Algunos cristianos estarán vivos hasta la venida del Señor, es cierto, pero ¿qué venida? Jesús mismo descenderá del cielo, sí. Se tocará una trompeta cuando suceda el rapto, sí, pero no es la séptima trompeta. Los muertos en Cristo resucitan primero, sí, eso ocurre, y seremos arrebatados en las nubes, sí. Estos puntos clave nos dicen claramente que el arrebatamiento del rapto sucederá cuando Jesús vuelva en las nubes. No dice cuando Jesús vuelva en las nubes. Dice Jesús descenderá del cielo y nosotros seremos arrebatados en las nubes. No dice cuando Jesús vuelva en una nube. Ese evento es el evento de la gran aparición del Señor y de su retorno definitivo a la tierra. El, el evento relatado por Pablo no es el mismo que el que nos cuenta Apocalipsis 1, que dice que todo ojo le verá. No es el mismo. Acá solo le ven los creyentes. Acá escuchan la trompeta solo los creyentes. Tal vez haya algún indicio para los incrédulos, pero esto es solo para los creyentes. Eso es lo que dice el texto. Veamos. Sin embargo, no nos dice claramente cuál de las 7 trompetas es esta. Es cierto, y si está vinculado con las 7 trompetas. En teoría podría ser la primera, lo cual implicaría que el rapto suceda antes de las 7 trompetas. Podría ser alguna de las otras 6. Pero ya que menciona que los cristianos resucitarán primero, tiene más sentido pensar que se refiere a la
última trompeta, porque la última trompeta en la cual se consuma el... Bueno, acá está haciendo esta correlación que está basada en un supuesto, que la séptima trompeta es esta misma trompeta que toca con voz de arcángel, o la trompeta final que dice 1 Corintios 15, pero es una suposición. La séptima trompeta es el anuncio de la consumación y la no dilación del tiempo. Eso es lo que dice el texto original ahí. No, no quiero sacar más tiempo, pero tengo acá los comentarios de Davis Carballosa, por ejemplo, que él trabaja con el texto original griego. Y eso es lo que dice el sentido del texto original. No habla de ningún periodo de no conversión o que el Espíritu Santo no está sobre la tierra, no habla de ninguna de esas cosas. Entonces, esta conjunción de eventos escatológicos son un poco amañados a la fuerza, más que el resultado de un sentido natural de los textos. Bien, quiero destacar una cosita más y ya vamos. eh, bueno, acá usa el texto de 2 de Tesalonicenses 2, versículo 1 al 4, que dice que la venida del Señor no va a dar y nuestra reunión con Él hasta que no hasta que no aparezca el anticristo, ¿no? Nadie os engañe porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Bien, dice acá los puntos claves. La venida del Señor y nuestra reunión con Él suceden al mismo tiempo. Bueno, no. La venida del Señor, su segunda venida, va a ser ante todos los ojos del mundo. No debemos pensar que el día del Señor puede ocurrir en cualquier momento. Bueno, pero eso es lo que la Escritura dice, que en cualquier momento dice, velad, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. En cualquier momento, como ladrón en la noche. En cualquier momento. No habla de la venida gloriosa. Habla de una venida solo para su pueblo, de promesas que fueron dadas solo para la iglesia de Cristo. Nuestra reunión con Jesús no vendrá antes de que se manifieste el anticristo. Bueno, lo que tendríamos que ver es a qué, a qué se está refiriendo ahí en el pasaje segunda de Tesalonicenses. Entendamos que Pablo quiere subsanar un error muy grave que estaba surgiendo en la iglesia, en esa iglesia a causa de malinterpretar sus palabras. Muchos empezaron a hacer las valijas y esperar que venga Jesús y dejaron de trabajar, de vivir su vida normal. Y Pablo les escribe esta segunda carta para asegurarles que ellos no tenían que hacer eso, como ninguno de nosotros tiene que hacer eso. Tú tienes que vivir tu vida normal, glorificar a Cristo en tu trabajo, en tu familia, en todo lugar, viviendo tu vida normal, siendo el espejo de la gloria de Cristo. El creer que Jesús arrebata a su iglesia no nos da el derecho de decir que no hagamos nada, total, el Señor viene en cualquier momento y la iglesia se va, tengamos la valija, estemos atentos. No, estar atentos es no hacer nada y tener la valija preparada. No, estar atentos es hacer todo lo posible para que el reino de Dios se establezca en los corazones y en las vidas. Eso es estar atentos. Siervos que trabajan. Ahora, en este texto, segunda de Tesalonicenses, Pablo no se refiere a lo que él habló en su primera carta. Se refiere a algo que él dijo en el primer capítulo de segunda de Tesalonicenses, que Jesús vendrá con la gloria de su poder para castigar a los impenitentes.
Y esa es la segunda venida. Esa es la venida gloriosa que todo ojo le verá. Y a eso se está refiriendo acá Pablo. Primero habla así, obviamente, de la reunión de los santos, de esa venida que habló él. Pero después Pablo habla de esta gloriosa venida y dice que esta gloriosa venida no sucederá antes que se manifieste el anticristo. Primero tiene que manifestarse el anticristo, después el Señor viene. Pero no está hablando de esa venida personal en la cual recibe a la iglesia en el aire. Está hablando de esa venida gloriosa en la cual todo ojo le verá. Y él vendrá con sus ejércitos, que son aquellos que ya estamos, la iglesia, que ya está con él. Y los ángeles, obviamente. Bien. Bueno, eh, no, no voy a hacer más reacción, tiene más puntos, pero creo que los puntos principales ya fueron expuestos y bueno, eh, desde la perspectiva del pretribulacionismo, entendemos que no es correcto. Hay cosas que sí son correctas, las claves hermenéuticas, el hecho de que esperamos toda la segunda venida de Cristo, eso es correcto, pero otras cosas tenemos que verla con la lupa crítica. Bien. Después, bueno, quiero mostrarles a ver si se puede un texto, a ver si lo puedo hacer más grande, que habla de las razones por las cuales nosotros creemos, muchos de los pretribulacionistas creemos que la iglesia no pasa por el rapto. A ver si lo puedo hacer más grande. Bien. Bueno, este texto está muy bueno, lo recomiendo. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Por favor, si lo buscan, se van a edificar mucho. Me- yo me identifico con el pensamiento de este post. Bien, ¿habrá una gran tribulación? Respondiendo a la pregunta si la iglesia pasará por la gran tribulación, debemos responder sí. Respondiendo a la pregunta si la iglesia pasará por la tribulación, a ver, espere, voy a correr un poquito, ser un poquito más chico. Respondiendo a la pregunta si la iglesia pasa por la tribulación, respondiendo si pasará por la gran tribulación, la respuesta es no. O sea, por las tribulaciones sí, por la gran tribulación no. Los siguientes versículos demuestran que los creyentes que viven en la edad de la iglesia tienen que pasar por tribulación. O sea, por la tribulación sí. Entonces tenemos Juan 16, 33b. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hechos 14, 22. Confirmando los corazones de los discípulos y exhortándoles que permaneciesen en la fe, diciendo, si es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bueno, y todos estos textos se aplican a el tiempo presente de la iglesia. Desde que Cristo subió al cielo y descendió en Pentecostés el Espíritu, hasta hoy y hasta cuando ocurra el, el arrebatamiento de la iglesia pasa por tribulaciones. Por todos estos motivos que yo hablé y los que están acá, lo- los que están presentados en este post, está muy bien detallado. Los creyentes que viven en este tiempo no están exentos de tiempo de angustia y aflicción e intensa opresión y persecución. Sin embargo, hay un tiempo específico de angustia del cual los creyentes de la edad de la iglesia están eximidos.
Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Y esto responde al otro blog. El otro blog decía que la prueba era sobre la iglesia, con la iglesia. No, la prueba no es para la iglesia. La prueba de la gran tribulación o la tentación, sí, es para el mundo, para aquellos que están sin Cristo y para los creyentes que están débiles en su fe y que son creyentes de doble ánimo y que son creyentes que están más encarnados en el mundo que en Cristo. Son los que dice también en Apocalipsis 3 que Jesús, si no cambian, los vomitará de su boca. Y Apocalipsis 3:10 está relacionado con ese pasaje. No eres tibio no eres frío ni caliente, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Eso habla de una eyección. Eso habla de sacar del cuerpo algo que está dentro del cuerpo. Y ese cuerpo va a ser guardado de la hora de la prueba. El cuerpo de Cristo va a ser quitado de la hora de la prueba. Bien, eh, Dios ha dado, dice, la más clara y completa cronología profética en la profecía de las 70 semanas. Estas 70 semanas de Daniel 9, 24 al 17, comprenden 490 años de la historia judía. Cada semana es igual a 7 años. Las primeras 69 ya se han cumplido, los primeros 483 años. La última semana, conocida como la semana 70, es un periodo de 7 años que aún no ha sucedido en la historia. Esta es conocida como el periodo de los 7 años de tribulación. Después de las primeras 69 semanas, el Mesías es quitado y la era de la iglesia comienza 53 días después de que el Mesías es quitado y crucificado, es decir, en el tiempo del Pentecostés. La semana 70 de Daniel no comenzará hasta que se realice un pacto o tratado del anticristo e Israel. Bueno, no voy a adentrarme en eso, pero hay que tener en cuenta este contexto cronológico escatológico. En ese periodo entre el cumplimiento de la semana 70, de la última semana, y todas las 70 semanas, es el periodo de la iglesia. Es el periodo de la iglesia de Cristo, es el periodo inaugurado en Pentecostés, cuando el Mesías es quitado. Y eso está claro en las profecías de las 70 semanas. Después vamos a hacer un video especial, vamos a usar la Biblia hebrea para poder interpretar correctamente las semanas, las 70 semanas. Bien, bueno, yo les recomiendo este texto. Voy a hacer un comentario más eh, acerca de Apocalipsis 3:10. Muchos dicen que lo que Juan quiso decir, o lo que Jesús le reveló a Juan, es que la iglesia será guardada durante la tribulación por una partícula griega que se utiliza ahí, que es la partícula ek. Bueno, yo quiero mostrarles acá, yo no soy experto en griego, conozco un poco, no soy experto, quiero mostrarle acá, perdón, el comentario de David Carballosa, Apocalipsis, este tipo sí es experto en griego, y les voy a mostrar el comentario acerca de Apocalipsis 3:10. Comentario bastante profundo, y es lo último que voy a poner acá en el video y ya lo terminamos. Eh, a ver, a ver, se los voy a leer. Apocalipsis 3:10, me sacaron los anteojos por la presbicia. Apocalipsis 3:10, de la página 91, a la página 93, voy a ir resumiendo. Dice, hace el comentario
desglosando el versículo de Evis Carballosa del libro este Apocalipsis, la consumación del plan de Dios, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, oti eteirosas tom logonteis hipomneis mon. O sea, acá está hablando en griego, ¿no? El Señor reconoce y congratula a los creyentes de Filadelfia por haber sido fieles en medio de las pruebas y dificultades. El verbo has guardado, eteiresas, es el aoristo indicativo, voz activa, guardaste, que apunta a una situación histórica concreta. El sustantivo paciencia, hipomneis, significa resistencia, aguante, y describe a quien no claudica cuando está en medio del fuego de la prueba. Habla de la iglesia pasando una prueba eh, y teniendo paciencia, guardando la palabra de la paciencia en medio de una prueba, ¿sí? No de la prueba final, no de la última prueba para la iglesia, sino pasando ya a Filadelfia es una representación de la iglesia pasando la prueba y guardando la palabra de la paciencia del Señor. La promesa se expresa así, yo también te guardaré de la hora, como tú guardaste la palabra de mi paciencia, le dice a Filadelfia en representación de la iglesia toda, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esta interpretación que está haciendo Evis Carballosa y que sostengo yo también los postribulacionistas la tienen, que Filadelfia y la Odisea representan a la iglesia en el último tiempo. Dice, la importancia del contenido de esta promesa no debe ser minimizada. Su comprensión tiene que tomar en cuenta una adecuada exégesis del texto que conduzca a una hermenéutica congruente con el pasaje y con el argumento del libro. El texto castellano Reina Valera no destaca el énfasis yo también, cagó, cagó dice acá en griego, ¿sí? Se usó aquí, su uso aquí sugiere reciprocidad y la traducción sería yo también por mi parte. Como tú lo guardaste, guardaste la palabra de mi paciencia, está diciendo el Señor, por mi parte yo te guardaré. Es una promesa personal del Señor que es muy parecida a esa promesa que le hizo a sus discípulos en Juan 14. Y vendré a vosotros para que donde yo esté, ustedes también estén. Su uso, bueno, en el contexto de Apocalipsis 3:10 se podría expresar porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo a su vez te guardaré. Ahora bien, la promesa se extiende a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Qué significa esta frase? La respuesta a esa pregunta es de vital importancia. José Grau omite toda discusión. José Grau es un gran comentarista amilenialista. Dicho texto y solo se limita a citar el versículo. Leon Morris, por su parte, se circunscribe a decir que podría significar guardarte de atravesar la prueba o guardarte justo a través de la prueba, aunque luego añade, esta es una prueba completa porque probará a aquellos que moran en la tierra, que parece significar todos los habitantes de la tierra. Otra opinión generalizada es la que expresa el reconocido teólogo y comentarista Georges Elat. Este escritor ubica la hora de la prueba dentro de los tiempos escatológicos que precederán al regreso del Cristo glorioso. La identifica con la gran tribulación de los últimos días, pero sitúa a la iglesia dentro de ese periodo y afirma que ella sufrirá persecuciones del anticristo. Vamos a salir de acá, así ya vamos terminando esta reacción. Bien, es decir, la prueba referida en el pasaje no está diseñada para la iglesia, sino para el mundo inicuo. Es lo que dice el texto. El texto no dice que la iglesia va a ser probada. El texto dice que el mundo va a ser probado. Eso es lo que dice el texto. Otra cuestión importante que necesita aclararse es el significado de la preposición de, en griego, ek, que aparece en la expresión te libraré de, se teiros, teireizo ek.
Hay quienes piensan que dicha frase se refiere a preservar a través o mientras se atraviesa por la hora de la prueba. Otros, sin embargo, entienden que la referencia es una liberación y consiste en remover del escenario de los sufrimientos antes que la hora de la prueba comience. Quienes entienden que el versículo se refiere a una preservación a través de la prueba, insisten que la iglesia pasará por la gran tribulación y por lo general intentan interpretar el significado de ek, de, sobre la base de Juan 17:15 y Santiago 1:27, pero de inmediato se confrontan serias dificultades. En primer lugar, Juan 17:15, la petición del Señor es que los discípulos sean preservados del mal, mientras que en Apocalipsis 3:10 es que sean guardados de la prueba. Él no pide que los creyentes sean librados de la prueba, sino que lo sean de la hora misma de la prueba, es decir, del tiempo en que los juicios de Dios sobre la humanidad inicua se harán efectivos. Los creyentes no son sacados de la hora de la prueba, sino liberados o mantenidos fuera de la hora de la prueba. Si un entrenador de fútbol le dice a un jugador que lo va a dejar fuera del partido, dicho jugador debe entender que no va a jugar en ningún momento, pero si le dice que lo va a sacar del partido, el jugador correctamente entiende que en algún momento estará jugando hasta que sea sacado del partido. La promesa del Señor claramente afirma que los que han confiado en Cristo quedarán por completo fuera de la hora de la prueba, cuyo objetivo es probar a los moradores de la tierra. En síntesis, el texto no apunta a que la iglesia no juegue o no actúe durante la hora de la prueba, sino que apunta a que la iglesia va a estar actuando y de repente va a ser quitada de la hora de la prueba. No de una, no de una tribulación específica, sino de todo el tiempo de la tribulación. Es decir, que la iglesia no va a pasar ese tiempo de tribulación. Por lo menos lo que dice el texto literalmente de acuerdo al análisis léxico teológico que estamos haciendo, ¿sí? Pero bueno, si vos tenés otra opinión, si vos pensás de otra manera, déjalo acá en los comentarios del canal, eh, entra en controversia conmigo. Yo tengo la firme creencia en que la iglesia ya está pasando por pruebas y que Cristo va a llevarse a su iglesia y que después va a volver en su segunda venida definitiva para reinar sobre la tierra, para cambiar este sistema diabólico por un sistema de Dios. Y después de los 1000 años de Apocalipsis 20 viene la eternidad, Apocalipsis 21 y 22. Con esto, además de hacer un poco de controversia escatológica, el objetivo principal es decirte que Cristo no quiere que vos sufras lo que van a sufrir los incrédulos cuando ocurra ese tiempo de prueba o de tentación. Cristo quiere que vos seas parte de Él. Cristo quiere que vos le entregues tu corazón a Él. Cristo te amó tanto que derramó su sangre para que nadie pase por ese periodo de muerte y destrucción del derramamiento de la ira de Dios. No, no tenemos que pasar por eso. Por eso hoy es el momento. Para escapar de ese periodo, tenemos que escapar ahora. ¿Cómo escapás? Si no lo conoces a Jesús, te invito a que abras tu corazón a Cristo Jesús y que le pidas perdón por tus pecados, que reconozca que Él derramó su sangre por vos en la cruz y que su sangre preciosa hoy te limpias tu corazón y te da vida eterna. Y ya no estás más, no perteneces al sistema del mundo, sino que sos de Cristo, le perteneces a Él y entras dentro de esa promesa que Él dijo, y vendré a vosotros, para que donde yo esté, ustedes también. Y si sos cristiano y tenés dudas, yo te animo a que interpretes la escritura de acuerdo a su natural interpretación, no de acuerdo a ideas
ya implantadas. Si yo estoy equivocado, si Caballosa está equivocado, u otros pretribulacionistas estamos equivocados, bien, pasaremos la gran tribulación, todos. Pero la certeza de la Escritura es que la iglesia no fue puesta para la ira, sí para pasar dificultades para que crezcamos en ellas, pero no para esa ira de juicio contra el pecado. Hoy es el tiempo. Nosotros tenemos la esperanza. Y creer en esa esperanza no es tener un pensamiento escapista, porque yo no quiero escapar. Yo lo que quiero es servir a Cristo con todo mi ser y que Él siga perfeccionando su amor en mi vida, para que a través de mi vida muchas personas puedan conocerle y escapar de la ira que vendrá. Pero mi deseo no es escapar, mi deseo es servir a Dios lo más posible. El pensamiento pretribulacional no es escapista, sino que es un pensamiento basado en la Escritura. Por eso te animo a que lo reflexiones leyendo la palabra y usando los métodos de interpretación exegéticos, hermenéuticos y los métodos naturales de la Escritura para llegar a una conclusión doctrinal, teológica acerca de este tema. Bueno, se me hizo muy largo, pero creo que era necesario explayarse. Que Dios te bendiga, porfa, porfa, suscribite a este canal, tenemos que seguir creciendo, quiero llegar a más personas. Eh, si te parece que puede ser de bendición, compartí este video y deja likes. Y escribí ahí en el muro de comentarios todo lo que vos sientas en tu corazón. Porque eso me ayuda al algoritmo para que el video pueda reproducirse más y pueda ser pasado en más canales. Así que te animo, ¿sí? Y si estás en contra de lo que yo digo, por favor, con mucho respeto y amor, poné ahí lo que a vos te parece. Yo respeto y amo a mis hermanos y hermanas que piensan distinto, que tienen, no sé, una idea amilenialista, reformada amilenialista, calvinista. Los respeto con amor. Sí propongo la mirada bíblico-teológica que tengo de acuerdo a lo que me dice la Escritura y de acuerdo a la experiencia, a la tradición, a la razón. ¿Sí? Pues soy wesleyano y uso ese método de interpretación. Así que, porfa, deja ahí tu comentario. Dios te bendiga, no dejes de visitar este canal y de poner tu like en los próximos videos. Nos vemos.